Bienvenidos, mi nombre es Sebastián Ferreira, yo voy a estar con ustedes en la materia Derecho Privado 2, Obligaciones, una materia muy importante dentro de la rama del Derecho Civil. La materia se compone de los objetivos que son los que estamos viendo en pantalla. En primer lugar, comprender la importancia del derecho de las obligaciones dentro de la carrera y en función del futuro ejercicio profesional, utilizar con precisión el lenguaje técnico y la terminología básica de la asignatura, desarrollar la capacidad reflexiva para plantear casos de la vida real y proponer soluciones, resolver problemas imaginando soluciones jurídicas aplicables, analizar críticamente el sistema normativo vigente, adquirir derecho vivo a través de las principales decisiones de los tribunales y por último realizar la evaluación axiológica de las diversas finalidades que la interpretación de la norma pueda aparejar. Con respecto a la materia es muy amplia, comprende básicamente dos grandes gamas, es una parte estática y una parte dinámica de la obligación. Respecto a la parte primera, que es la parte estática, como vemos en la pantalla, la obligación se compone de lo que es la estructura en base a un concepto, en base a lo que son los elementos esenciales de la obligación. Los elementos esenciales de la obligación, como lo vemos allí en la pantalla, son el sujeto, tanto del polo activo como del polo pasivo, el acreedor por un lado y el deudor por el otro, el objeto, cuya clasificación básica, según la naturaleza del mismo, va a estar dado por una obligación o por una prestación, mejor dicho, una conducta que puede consistir en un dar, en un hacer o en un no hacer. En tercer lugar, la causa fuente, el tercer elemento, cuya causa podrán ser los delitos, los cuasidelitos, los contratos, los cuasicontratos y la ley. En esto es importante distinguir las obligaciones de los contratos, ya que los contratos es una de las causas de las obligaciones. Cuarto elemento esencial, decimos esencial porque no pueden faltar, es el vínculo. El vínculo es esta atadura, este lazo que cubre al acreedor y al deudor, que los da y que les da una relación muy particular entre ellos y que los tiene unidos desde el nacimiento y hasta la extinción de la obligación. Seguimos viendo, y dentro de la parte estática tenemos también las clasificaciones que se dan en torno a los distintos supuestos o los distintos criterios. Estos criterios van a estar dados, en primer lugar, como observamos en la pantalla, según los elementos. Según cada uno de los elementos esenciales va a surgir una clasificación y a su vez van a surgir o pueden surgir distintas subclasificaciones. En segundo lugar, se tendrá en cuenta también el tiempo de cumplimiento, lo que es los efectos de las obligaciones. Con respecto a los efectos, vamos a tener según el momento a partir del cual empiezan a surgir o según el modo o el instante en el cual ellos tienen que dar cumplimiento. Vamos a tener clasificaciones allí con respecto a el tiempo de cumplimiento. Finalmente, según las modalidades, en esto nos estamos refiriendo particularmente a los elementos accidentales. Según cada uno de estos elementos accidentales, la obligación también tendrá subclasificaciones que forman parte todo de la estructura, de la parte estática de la obligación, como si fuera una foto, por así decir. Es la primera parte de la materia. En segundo lugar, vamos a ver todo lo referente a las tutelas. Las tutelas son todas aquellas, como vemos en pantalla, son la tutela satisfactiva, la tutela conservatoria, la tutela resolutoria y la tutela resarcitoria. Son estas cuatro tutelas que consisten en el conjunto de herramientas, por así decir, que el acreedor va a tener desde el nacimiento de la obligación hasta el momento de su extinción. Todo aquello que va a hacer o que va a dar lugar a que se satisfaga el interés del acreedor. Esta palabrita es muy importante, en casi todos los conceptos la vamos a ver. El interés del acreedor es lo que nos interesa que se satisfaga y las tutelas justamente apuntan a eso. Finalmente, entramos en una tercer parte de la materia que tiene que ver con el aspecto, siempre el aspecto dinámico. Las tutelas ya forman parte del aspecto dinámico, como ustedes lo ven en la pantalla. La parte de la modificación de la obligación es la parte de la obligación, el cumplimiento, el sí, todo lo que es la teoría del incumplimiento y las modificaciones que puede llegar a sufrir esta obligación a lo largo de su existencia misma, luego del nacimiento y antes de la extinción, todo lo que puede acaecer en la relación jurídica obligatoria.
Finalmente, la última parte del programa está referido a la extinción. Las obligaciones nacen para morir. Es el sentido de una obligación. La obligación nace con ánimo a extinguirse. Todos los aspectos y todos los modos extintivos van a estar vistos en esta última parte del programa. Por supuesto, siempre dentro de lo que es el aspecto dinámico. Entrando en el módulo 1, en primer lugar vamos a dar los objetivos específicos del módulo 1. El módulo 1 consiste o estudia la obligación desde el punto de vista estático, lo que hablábamos hace un rato. En primer lugar, objetivo de este módulo es reconocer y distinguir, como vemos en la pantalla, los elementos de la obligación. En segundo lugar, reconocer y aplicar las clasificaciones de las obligaciones. En tercer lugar, distinguir las obligaciones dinerarias y de valor. Son una de las clasificaciones de estas obligaciones. Luego, reconocer las obligaciones de hacer, de no hacer, alternativas, facultativas y sus efectos. Reconocer las obligaciones divisibles e indivisibles, de medio y de resultado, como así los efectos de las mismas. Y finalmente, reconocer las obligaciones con relación a los sujetos y sus efectos. Entramos entonces en el estudio de la primera parte de este primer módulo, que es la obligación desde el punto de vista estático. Ante nada, en la obligación y a modo de cuadro ejemplificativo, vemos en la pantalla lo que son los elementos esenciales de las obligaciones. Repetimos, estos elementos que sí o sí deben existir en toda obligación para que la misma tenga existencia. Estos elementos esenciales son los sujetos. Vemos el sujeto activo, el señor, en este caso de azul. El sujeto pasivo. El sujeto pasivo es el que está obligado a realizar la conducta. El sujeto activo es el que tiene la facultad a que se satisfaga su interés, a que se cumpla esa conducta en favor de él. Luego tenemos el segundo elemento esencial, que es el objeto. Con rojo vemos que el objeto consiste en una conducta, en una prestación debida. Es una actividad. Esta actividad se puede, según la clasificación histórica de lo que son las obligaciones, puede consistir en un dar, puede consistir en un hacer o puede consistir en un no hacer. En tercer lugar, el tercer elemento esencial es la causa. La causa es aquella fuente que le da origen. Es muy importante distinguir rápidamente, ustedes ya lo habrán estudiado, lo que es la causa fuente de la causa fin. La causa como elemento esencial de las obligaciones es la causa fuente, es decir, aquella que le da origen, que le da nacimiento a la relación jurídica obligatoria. Bien podemos ver en la pantalla que esta causa fuente puede ser o puede estar dada por un contrato, puede estar dada por un cuasi contrato, por un delito, cuasi delito o la ley. Si nosotros imaginamos la posibilidad de que un delito o un cuasi delito sea causa de una obligación, nos vamos a dar cuenta que la causa fuente podrá ser un hecho ilícito, pero no así la causa fin, que es la finalidad que tienen en cuenta las partes al momento de obligarse, jamás podrá ser un hecho ilícito. Entonces hay que distinguir bien lo que es la causa fuente, elemento esencial de las obligaciones, de la causa fin, que es la intención, la finalidad, el por qué una persona se obliga con respecto a otra. Finalmente, el vínculo es el cuarto elemento esencial de las obligaciones. No lo vemos graficado, pero lo podríamos graficar como un lazo que cubre a todos estos elementos, a estos tres elementos internos. Estos tres elementos que son los sujetos, el objeto y la causa. El vínculo es la atadura, esta relación particular que existe entre el acreedor y el deudor. La clasificación de las obligaciones forman parte también de la estructura estática de la obligación. La clasificación de las obligaciones según los distintos criterios, lo vemos en pantalla, según cada uno de los elementos, como puede ser el vínculo, según el objeto, según el interés, vamos a tener que son civiles y naturales. Las que se clasifican según el objeto podrán ser de dar, de hacer o de no hacer. Las de dar podrá ser dar una cosa cierta, dar cantidades de cosas, de dar suma de dinero. También según el objeto, en virtud de la posibilidad de fraccionar al mismo, podrán ser divisibles o indivisibles. Según el interés, podrán ser de medio y de resultado. Según el tiempo de cumplimiento, según el sujeto
según la causa fuente o las modalidades, tenemos las distintas clasificaciones de las obligaciones. Nosotros allí lo vemos, podrán ser de ejecución inmediata o diferida, podrán ser de ejecución instantánea o de duración. Según el sujeto, tenemos una gran clasificación como son las simplemente mancomunadas y las solidarias. Según la causa, podrán ser nominadas o innominadas. Según la modalidad, podrán ser obligaciones simples, que son aquellas que no están sujetas a ninguna modalidad, o podrán ser obligaciones sometidas a condición, plazo o cargo. Son aquellas obligaciones modales. Las clasificaciones forman parte didácticamente de esta primer parte estática de la obligación antes de que entre en movimiento. La obligación, como quien diría, sacada una foto desde arriba de lo que es la obligación, tanto su estructura, sus elementos, los efectos que surgen en virtud de cada una de las clasificaciones que apuntan a cada uno de estos elementos. Ahora bien, nosotros decimos que la obligación la vamos a analizar desde dos grandes aspectos, desde un aspecto estático y desde un aspecto dinámico. Desde el aspecto estático, bien decíamos, incluye todo este módulo primero, es decir, la obligación en lo que respecta a su concepto, en lo que respecta a la estructura del mismo, a las clasificaciones, a los caracteres de la obligación. Es decir, analizar la obligación en sí, la obligación como es antes de que entre en su parte dinámica. En esto vamos a invocar a un gran maestro de la materia, el doctor Don Luis Moisés Pane, y él mismo citaba a un filósofo belga, Edmundo Picard, que nos decía que el estudio de los fenómenos jurídicos necesariamente se debía estudiar bajo dos grandes aspectos, un aspecto estático y un aspecto dinámico. Es lo que en la materia no vamos a salirnos de la regla, como explicaba este filósofo. Desde el aspecto estático nos explicaba este filósofo que se estudiaba lo que eran los conceptos, las clasificaciones, la estructura del fenómeno, y él nos daba el ejemplo en medicina gráfico. Es decir, en medicina vendría a ser el estudio de la anatomía, es decir, el estudio de cada una de las partes del cuerpo. El otro aspecto del cual no nos podíamos apartar y que necesariamente teníamos que tener en cuenta para el estudio de un fenómeno jurídico, por supuesto de la obligación no nos íbamos a apartar, es el aspecto dinámico. El aspecto dinámico consiste en el fenómeno jurídico ya visto en acción, visto en movimiento, sacado del plano de la estructura, del concepto, de las clasificaciones, y llevado a un plano de acción, como quien dice. Moisés Pane agregaba y decía, bueno, en medicina, en este caso, el ejemplo sería el estudio de la fisiología, es decir, de la función de cada uno de los órganos. En materia de obligaciones, lo vamos a ver a través de las tutelas que tenemos para satisfacción del interés del acreedor, que es el fin último en materia de obligaciones. La obligación nace para ser cumplida, nace para morir. La extinción está dada justamente cuando se satisface, y lo vamos a ver a lo largo de todo el curso, cuando se satisface justamente el interés del acreedor. En segundo lugar, es importante analizar y ver en esta parte dinámica todo lo que es desde el nacimiento, la modificación, que lo vemos en uno de los módulos, hasta la extinción de las obligaciones. Es decir, desde que nace, desde que se desarrolla hasta que muere, toda la parte dinámica es lo que vamos a ver en esta segunda parte. Más allá de todo eso, los aspectos estructurales no se pueden desvincular totalmente de los aspectos dinámicos. Siempre tiene algo que ver la parte estructural, la parte estática, que es lo que vamos a ver en este primer módulo, con la parte dinámica que vamos a ver en los módulos restantes. Adentrando en lo que es el objeto de estudio de la materia que nosotros estamos dictando, es la relación jurídica obligacional. Para ello, en el próximo bloque, vamos a analizar la relación hasta llegar al estudio de la relación jurídica obligatoria, que va a ser la materia en cuestión que vamos a ver a lo largo de los siguientes bloques. Vamos entonces a un corte y enseguida retomamos con la relación jurídica obligatoria.
Retomamos entonces con lo que estábamos hablando, vamos a adentrar en el estudio de la relación jurídica obligacional. Para ello vamos a primero analizar la relación, es decir, esta conexión que puede haber entre una cosa y una persona, entre dos cosas o entre dos personas. Del concepto de relación vamos a entrar en la categoría de la relación jurídica, es decir, aquellas relaciones que tienen trascendencia para el derecho, que son necesarias, que son fuente de tutela, porque, como dice la Firmina, son considerados por el legislador aptos para satisfacer ciertos intereses dignos de tutela. Se plasma en los correlativos de derechos y deberes. Estamos nosotros dentro de lo que es relación jurídica, es decir, que tiene tutela de la ley. Hay otro tipo de relaciones, como puede ser la relación de amistad. La relación de amistad no es digna de tutela jurídica, por cuanto no le interesa el derecho si entre dos amigos tienen algún problema o no. Dentro de las relaciones jurídicas tenemos dos grandes clasificaciones. Una primera clasificación son las relaciones jurídicas patrimoniales, es decir, aquellas relaciones que son dignas de tutela, están tuteladas por el legislador, están protegidas por la ley y que tienen un interés o un sentido pecuniario, tiene una apreciación pecuniaria. Por el otro lado, tenemos las relaciones jurídicas extrapatrimoniales, que son aquellas que no tienen apreciación pecuniaria. Ejemplo de las mismas son las que vemos más que nada en el derecho de familia, la relación de padre-hijo, de matrimonio, tutela, etc. Dentro de las relaciones jurídicas patrimoniales, entramos en lo que es la relación jurídica obligatoria. La obligación, bueno, es muy importante, tenemos múltiples definiciones, podemos nosotros seguir la definición que vemos en pantalla. Es la relación jurídica en virtud de la cual un acreedor, un sujeto activo, que es el acreedor, tiene un derecho o una facultad, un derecho subjetivo, nos dice este concepto, a exigirle a otra persona, llamada deudor, al cumplimiento, o mejor dicho, el cumplimiento de una determinada prestación. Ya dijimos nosotros y anticipamos que consiste en una actividad. Esta actividad puede ser un dar, un hacer o un no hacer. Nos tenemos que acordar que la omisión, en este caso el no hacer, consiste en una actividad. Es una de las prestaciones que puede llevarse a cabo. Entonces decimos, cuando se le puede exigir al deudor el cumplimiento de una determinada prestación patrimonialmente valorable, traemos el concepto patrimonial, como decíamos hace un ratito, que tienen que tener las relaciones jurídicas obligatorias, orientada a satisfacer un interés lícito, por supuesto que no puede ser ilícito este interés, el interés tiene que ser lícito y, como decíamos, la obligación tiene un sentido y una palabrita clave que es el interés del acreedor. Toda obligación apunta a un interés que es el interés del acreedor. Allí es el que nos va a servir como eje para darnos cuenta de todas las tutelas que merece esta relación jurídica obligatoria. Y ante el incumplimiento, entrando en lo que es la tutela resarcitoria, a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés, sea en especie o sea de manera equivalente. Es muy importante analizar cada uno de los elementos esenciales. El elemento activo, sujeto activo, el elemento o sujeto pasivo, estos son los sujetos, la causa o fuente, el vínculo y el objeto. Los elementos nos van a dar esta parte estructural, esta parte estática, como decíamos al principio, nos van a dar la base del concepto de la obligación.